Hola chicos, bueno, continuamos con la parte que nos habíamos quedado en la última parte del video. Eso suena muy extraño. Bueno, vamos a demostrar el teoremita que se quedó para en la última parte del video. Yo creo que por lo complejo y por lo detallado que intentaré ser para poder demostrarlo, igual nos llevamos todo este video, pero bueno, vamos a ver lo que dice el teoremita y lo vamos a demostrar. El teoremita, ya lo borré, dice, el teorema dice, sea f una función definida sobre un rectángulo contenido de Rn a los reales, ¿de acuerdo? Pero una función que sea acotada y para la cual el conjunto de discontinuidades de esta función, tiene medida 0, entonces, medida de Jordan 0, entonces f es una función integral. ¿De acuerdo, muchachos? Es lo que nosotros vamos a demostrar. Antes de eso, me gustaría mencionar algo que también, es que no sé si para este entonces ya lo vieron o lo van a ver apenas con Roger, que dice lo siguiente. Dice, un conjunto, subconjunto de Rn acotado es tal que, bueno, o sea, si tengo un conjunto que es de Rn, entonces, la medida del conjunto es igual a 0, si y solo si para toda epsilon mayor que 0 existen una cantidad finita de rectángulos, R1 hasta Rn, tales que cumplen dos cosas. La primera es que obviamente A está contenido en la unión de esos conjuntos, R1 hasta Rn, y lo segundo es que la suma de las medidas les da igual con 1 hasta n, o sea, de estos rectangulitos, de las medidas de todos estos, sea menor que la epsilon. ¿De acuerdo? Se parece mucho a la caracterización que nosotros vimos para conjuntos Jordan medibles. De hecho, es una consecuencia, es un corolario a él. No lo voy a demostrar, lo voy a tratar, bueno, se le va a quedar para Roger o Rogelio, dependiendo a quién esté para entonces, pero bueno, lo vamos a ocupar ahorita. ¿De acuerdo? No sé si ya lo habrán visto o lo vayan a ver con Roger o con Rogelio, pero bueno, ahí lo menciono porque lo voy a ocupar ahorita. ¿De acuerdo? Y dice que todo un conjunto, bueno, otra vez repito, un conjunto tiene medida de Jordan 0, si solamente sí, para cualquier tamaño. Yo lo puedo cubrir con una cantidad finita de rectángulos cuya suma de medidas sea menor que la epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, la prueba con estos dos ya son suficientes, entre comillas, junto con otros teoremitas que ya demostramos, algunas propiedades que por ahí también vamos a iniciar, van a ser suficientes para demostrar que si tengo una función que sea acotada y el conjunto de discontinuidades tiene medida de Jordan 0, entonces la función será integrable. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver la prueba. La iremos construyendo, o intentaré irla construyendo de forma geométrica, hasta donde pueda, muchachos. Entonces, déjenme ver si me alcanza este espacio. Yo creo que aquí la podríamos intentar hacer, a ver si queda. Nosotros tenemos una función sobre la cual, bueno, tenemos una función que está definida. O sea, tengo la f que está definida sobre un rectángulo R. Ese es mi famoso rectángulo R que siempre lo pongo. Dice, dentro de ese conjunto tenemos, dentro de ese rectángulo tengo un conjunto que tiene medida de Jordan 0. Es un conjunto relativamente flaco o que tiene que es como de este estilo. ¿De acuerdo? Esto que estoy dibujando, muchachos, esto que estoy dibujando así en amarillo, esto es el conjunto de discontinuidades de la función, es decir, donde la función es discontinua. Ahí yo lo puse como cicatrices o como raíces, pero realmente puede ser de muchísimas formas. Yo lo pongo ahí solamente para fines prácticos del teoremita, ¿de acuerdo? Ese conjunto flaquito es el que tiene medida de Jordan 0, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a demostrar que es integrable y para ello vamos a ocupar básicamente el mismo teoremita que vimos en el video pasado, que es encontrar una partición para la cual la suma superior menos la suma inferior sea menor que la epsilon. Y dice lo siguiente. Voy a tomar una epsilon mayor que 0. De inmediato me doy cuenta que aquí aparecen las epsilons. ¿De acuerdo? Eso significa que puedo ocupar este corolario, porque al final este conjunto que es parte de mi hipótesis, tengo como hipótesis que este conjunto tiene medida de Jordan 0. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa en términos de dibujito? Que este conjunto que yo dibujé ahí, lo puedo cubrir con una cantidad finita de rectángulos. ¿De acuerdo? Lo puedo cubrir con una cantidad finita de rectángulos, donde todos estos rectángulos, chicos,
¿Está de acuerdo? Todos esos rectángulos que son los R1 hasta Rn cubren a mi conjunto y además cuando yo sume la medida de este más la medida de este más la medida de este más la medida de este y de este, todos ellos son tan pequeños como esta epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, sean R1. Aquí, perdón si hago la letra muy pequeña, pero trataré de no borrar cosas porque si se dan cuenta, trato de ocuparlo todo. Sean R1, R2, hasta Rm, los rectángulos que cumplen que 1. El conjunto de discontinuidades de mi función, o sea, sobre el cual estoy aplicando este corolario, está contenido en R1, unión R2, unión hasta Rm, ¿de acuerdo? Esos rectangulitos. Y además también satisfacen que cuando nosotros sumamos las medidas de cada uno de estos rectángulos, les da igual con 1 hasta m, son menores que la epsilon. ¿De acuerdo? Seguramente aquí hay que hacer alguna modificación después, pero de eso ya nos preocuparemos más adelante. Entonces, bueno, hasta el momento tenemos esta colección de conjuntos en los cuales la función es, bueno, estoy cubriendo mi rectángulo y la suma de estas medidas son menores que las epsilon. Y hasta aquí pues todo va muy bien. Denme unos minutos, por favor. Ok, lo siguiente que vamos a hacer, perdonen por esa pequeña interrupción. Lo siguiente que vamos a hacer es, ok, ya tengo ahí mi cantidad finita de rectángulos que me cobran a mi conjunto de discontinuidades. Y si se dan cuenta, en todo lo que me sobra, toda esta parte, todo esto de aquí, en aquellos puntos, con aquellos conjuntos, aquella parte que no quedó encerrada sobre esos rectangulitos, pues son aquellos donde la función es continua. ¿De acuerdo? Entonces, por esta parte vamos a hacer lo siguiente. Extendemos cada rectángulo R1, bueno, extendemos los lados de cada uno de estos rectángulos. De estos rectangulitos. Para generar una partición de R. ¿De acuerdo? Yo ya tengo mi cantidad finita de rectángulos que me están cubriendo a los conjuntos de discontinuidades. Lo que hacemos es el truco de encontrar una partición. Este rectángulo, este lado lo extiendo así, este lado lo extiendo así, este lado lo extiendo así, y así todos los lados de cada uno de estos rectangulitos que aquí tuve. ¿De acuerdo? Extiendo todos, o sea, este lado lo extiendo para acá, este lado lo extiendo para acá, y así lo hago con todos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues si yo extiendo este lado me va a quedar así, y me va a quedar de esta forma. ¿De acuerdo? Y así yo estoy extendiendo, no lo hice con todos, obviamente, y estaría generando una partición para mi rectángulo grandote. ¿De acuerdo? Extendemos los lados para generar una partición de R, a la que llamamos, vamos a llamarle Q. ¿De acuerdo, muchachos? Y entonces, por lo tanto, para cada, bueno, y sean, antes de continuar con eso, estoy generando una partición de rectangulitos. Tengo los rectángulos originales. ¿De acuerdo? Los rectángulos que tenía yo al principio, que son estos. Tengo este de aquí, que son como los grandotes. Tenía yo este, que era este. Y tenía yo este, que era este de aquí. Pero también estamos consiguiendo nuevos rectángulos. Estamos consiguiendo los rectángulos que están aquí. O sea, aquellos rectángulos que se generaron, los nuevos. Tengo este rectángulo y tengo este rectángulo. Y cada uno de ellos, aquí no había elementos donde la función era discontinua. Aquí no hay elementos donde la función es discontinua. Lo mismo en cada uno de ellos. Entonces, a eso los llamamos de cierta forma. Entonces, sean R1 estrellita
R2 estrellita, Rn estrellita, los rectángulos de la partición, o sea, de la partición Q, tales que cada uno de estos rectangulitos, intersección con el conjunto de discontinuidades, sea vacío. Es decir, estoy coleccionando todos estos. A los demás los dejo igual, o sea, los que sí tocan los dejo igual. Me estoy consiguiendo aquellos en donde la función no tocaba los puntos de discontinuidad. ¿De acuerdo? Entonces, los rectángulos tales que RI no lo tocan. Es decir, F es continua en cada RI estrellita. ¿De acuerdo, muchachos? Y aquí es donde vamos a ocupar ahora el teorema que vimos en el video pasado, que dice que si yo tengo una función que es continua sobre un rectángulo R, entonces puedo encontrar una partición en donde la suma superior menos la suma inferior de cada uno de estos es menor que la epsilon, bueno, que una epsilon. Entonces, por el teorema del video pasado, para cada uno de estos rectangulitos donde la función sí es continua, o sea, cada uno de estos, cada uno de estos pequeños, tal que por el teorema del video pasado, para cada R y estrellita existe P partición tal que la suma superior, bueno, P I, ¿de acuerdo? Porque depende de cada uno de estos rectangulitos. La partición para esta obviamente no es la misma que para esta, tal que la suma superior de la función con este rectangulito menos la suma inferior de la función f con este rectangulito es menor que la epsilon. Repito, ahorita todo lo voy a poner en términos de la epsilon, ya después nos preocuparemos con respecto a a las epsilon en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces lo que está diciendo esta parte, déjenme tomar otro color, permítanme. Lo que está diciendo esto hasta aquí, chicos, significa que para este rectangulito yo estoy dando una partición. Espero que se alcance a ver. Para este rectángulo hay otra partición. ¿De acuerdo? Para lo mismo. Cada uno de estos rectangulitos donde la función es continua, para cada uno de ellos hay particiones en las cuales la suma superior menos la suma inferior en cada uno de estos es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es generar una nueva partición. O sea, la partición que yo dije, con la que yo empecé, que fue extender de los rectángulos que contenían las discontinuidades, no va a ser suficiente. ¿De acuerdo? Con eso no va a ser suficiente para que la suma superior menos la inferior sea menor que epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, lo que hacemos es construir una partición un poquito más fina. Si se dan cuenta, lo que vamos a hacer es, ok, yo ya tuve esta partición en este espacio, esta partición en este cachito, en este. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. O sea, vamos a volver a extender. Entonces, sea Q estrellita, ¿de acuerdo? La partición que se genera de extender cada lado de la partición PI sobre todo R. ¿De acuerdo? Es decir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Teníamos esta línea, que era la de esta partición, entonces se extiende. Tenía esta línea, ¿de acuerdo? Entonces esta línea la extiendo. Tenía yo esta línea, que era la partición sobre este rectángulo pequeño, esto también lo extiendo. Y así lo voy a hacer sobre todas. ¿De acuerdo? Posiblemente habrá casos en donde coincidan, pero habrá casos en donde no. Aún así no me importa si sí o si no, nosotros extendemos. Y entonces, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es conseguir, esta sería un refinamiento de la original. ¿De acuerdo? Entonces, observamos, no, de la original, dígase, donde extendimos. ¿De acuerdo? Observemos que Q es un refinamiento. Es un refinamiento de la primera partición. ¿De acuerdo? Cuando extendimos sobre todos los rectángulos R. De la primera partición. ¿De acuerdo? Y si además
Q sub I es la partición y además Q sub I, si Q sub I es la partición de RI con esta extensión, entonces en RI estrellita con esta extensión, entonces sucede también que la suma superior de la función f con QI menos la suma inferior de la f con también el respectivo QI también será menor que la epsilon. ¿Quién es esta QI? Nosotros lo que hicimos fue extender. Eso que me dice significa que, por ejemplo, este lado también yo lo tuve que extender hacia arriba. Y entonces, en esta partición, yo ya tenía una partición original. Cuando, por ejemplo, yo extendí este lado, pues afecté a esta. O, por ejemplo, lo puedo afectar por acá. Y entonces lo que hizo fue generar una nueva partición aquí. O sea, en cada uno de estos rectangulitos RI estrella, ¿de acuerdo? Estos son los RI estrellita. Hay dos particiones. La primera partición PI, ¿de acuerdo? En la cual yo garantizaba que esto sucedía exclusivamente para este rectangulito. Y la nueva, que es la QI, que fue cuando yo extendí los otros y que posiblemente afectó. Entonces también tengo una segunda partición que se llama QI. Esta segunda partición QI es parte de una partición grandota. O sea, ya particioné dos veces, extendiendo en ambas partes. ¿De acuerdo? Y con eso ya veamos, sí, yo sé que es muchísimo, pero con eso ya vamos a ver que es más que suficiente. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a ver. Ahora veamos que esta partición que acabamos de dar, que Q, funciona para lo que queremos. ¿De acuerdo? Lo que vamos a demostrar o lo que vamos a ver es que la suma superior de la función f con la partición Q, ¿de acuerdo? Aquí repito, aquí es la suma superior menos la suma inferior en el respectivo RI estrellita, ¿de acuerdo? O sea, esta suma superior e inferior es exclusiva a cada uno de estos cachitos, en donde la función, en cada uno de estos cachitos, donde la función sí era continua, ¿de acuerdo? A eso se refiere esta parte. Entonces vamos a ver que si yo me fijo de forma general con la partición que se generó cuando extendimos cada uno de estos lados, la suma superior menos la suma inferior de la función con Q, veamos si es menor que epsilon. Y aquí posiblemente hay por algo, pero bueno, ahorita vemos cuál es ese algo que se está multiplicando. Entonces, voy a borrar algunas cosas, voy a borrar únicamente las que me interesan, las que no me interesan, o sea, voy a quedarme con algunas partes. Esta primera parte sí, o sea, toda esta parte la voy a borrar. Entonces, recuerden, ustedes tienen la chance de poder escribir y poder hacer pausas. Entonces, déjenme borrar esto. Esto también ya no lo necesitamos, esto también ya no lo necesitamos y hasta aquí. Ok, yo creo que con eso es más que suficiente, ese espacio es más que suficiente para ver cómo es que nos queda cuando hacemos la suma superior menos la suma inferior. Veamos, a ver, la suma superior de la función f sobre q menos la suma inferior de la misma función f sobre q, lo que significa es que tengo que sumar, o sea, digamos oficialmente es la suma superior menos la suma inferior sobre cada uno de los rectangulitos que se generó cuando yo extendí todos los lados otra vez. Primero extendí con los rectángulos naranjas, que eran aquellos que encerraban a las discontinuidades, y luego extendí sobre cada uno de estos pequeños en donde se cumplía esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, tengo muchas extensiones. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir. Vamos a dividir en caso de que sea la suma superior o inferior calculada sobre uno de estos, o quizás, si estamos calculando el supremo y el ínfimo, sobre los rectángulos originales, los rectángulos naranjas que encerraban a las discontinuidades. O sea, tenemos dos posibles casos. Repito, para aquellos en los cuales la función sí era continua y para aquellos que encerraban a una parte donde la función era discontinua. A estos son los que llamamos QI y veamos a estos, bueno, los originales que vamos a llamar, pues bueno, ahorita vemos cómo los llamamos. Entonces, aquí vamos a hacer dos distinciones. Aquí estamos calculando la suma de las sumas superiores de la función f restringida a los rectangulitos RI estrellas, o sea, estos, ¿de acuerdo?
con la partición QI, que le llamábamos antes, que era justamente esta, menos la suma inferior de la función restringida a cada uno de los RX con el respectivo QI, ¿de acuerdo? Ahí estoy considerando la suma sobre estos, ¿de acuerdo? Sobre aquellos donde la función sí era continua, ¿de acuerdo? Y después nos falta contar todos aquellos que encerraban a los puntos de discontinuidad, todos estos. Entonces ahí vamos a calcular la suma, que ya sabemos que eran estos, o sea, los originales, que son, o sea, estos que están aquí son estos. Los que tienen asterisco, chicos, vaya, son de donde la función era continua, y los que no tienen el asterisco son los nuevos. Y entonces, aquí estamos calculando la suma superior sobre, no es cierto, el supremo, así está definida la suma superior menos inferior, el supremo menos el ínfimo por la medida del rectángulo RI, donde I va desde 1 hasta N. Repito, estos rectangulitos de aquí son estos mismos. ¿De acuerdo? O sea, esta suma sobre la cual estamos calculando esta diferencia son las mismas. Y ahí estamos ya considerando todos, los que en la función era continua y los que no, los que encerraban una parte. Entonces, para esta primera parte, para esta sección que nosotros tenemos aquí, pues observen que nosotros ya habíamos dicho que la suma superior menos la inferior restringida a este espacio, a estos nuevos, con estas particiones pequeñitas que teníamos, estas serán menor que la epsilon. Entonces significa que todo este de aquí, toda esta diferencia será menor que la epsilon. ¿De acuerdo? Entonces sería menor que la epsilon por la suma, nada más esta parte, desde igual con 1 hasta no sé cuántas eran. Pues mejor lo dejo así, no sé cuántas eran. Creo que eran desde 1 hasta N. Desde igual con 1 hasta N, creo. Bueno, aquí le pongo N, creo que eran. ¿De acuerdo? De epsilon por la medida del rectángulo en cuestión. ¿De acuerdo, muchachos? Y la segunda parte, que es esta que me interesa, aquí viene la tarea moral que ustedes van a tener que demostrar. ¿De acuerdo? La tarea moral, aquí lo voy a poner, para este segundo video, dice lo siguiente. Tarea moral: si f es acotada, y la función en cualquier punto de la x está menor, bueno, es menor o igual que la m, entonces la diferencia entre el supremo menos el ínfimo de la función en cualquier rectangulito es menor que 2 veces m. Para todo RI, rectángulo de R. ¿De acuerdo? Ahí está la tarea moral. Esto que a ustedes les tocará demostrar. Y pues bueno, para ganarse unos pequeños puntitos extra. Esta parte entonces, continuando, esta parte ya la tenemos acotada por esto. Y esta segunda parte será, lo podemos acotar por esto que tenemos acá. Entonces aquí va la suma, desde igual con 1 hasta m, aquí va hasta n, de 2 por n, bueno, por m, 2m por la medida de los rectangulitos RI. ¿De acuerdo? Ya lo desglosamos un poquito más. Ahora sí, esta parte ya la puedo borrar. Y pues veamos qué sucede. La primera parte, aquí por ejemplo yo puedo sacar la epsilon. Es muy parecido a lo que hicimos hace un momento. Saco la epsilon, ya no depende del índice. Y entonces aquí quedaría epsilon por la suma desde i igual con 1 hasta n de las medidas de los rectangulitos perdón, aquí es R y asterisco. No, aquí era menor o igual que... No, en esta parte, ¿por qué le puse esto? No, aquí, esto no era necesario. Perdón, chicos. ¿De acuerdo? Porque al final recuerden que lo que tenía aquí era que la suma superior menos la inferior, o sea, estas, que eran las pequeñas, ahí esa diferencia era menor que epsilon, entonces solo va la epsilon. Disculpen, aquí no va esto. Aquí solo va. Entonces aquí si se dan cuenta estoy sumando desde 1 hasta n, siempre epsilon, o sea, epsilon más epsilon más epsilon más epsilon, n veces. Y entonces aquí nos quedaría epsilon por n. Y aquí en esta segunda parte, ocupando un procedimiento parecido, esta parte, si se dan cuenta, no depende del índice, o sea, este 2m lo puedo sacar, entonces me va a quedar 2m por la suma desde i igual con 1 hasta m de las medidas de los rectángulos RI, los originales,
estos que mencionaba yo acá. Si se dan cuenta, estos rectángulos, esta suma que aquí tenemos, chicos, esta suma que acá tenemos es la misma que está apareciendo aquí. Y según nosotros y la construcción de cómo habíamos elegido estos, pues estos satisfacían que era menor que la epsilon. Y entonces esto nos va a quedar epsilon por n más 2 veces m. O sea, esto y esto queda intacto, esto y esto queda intacto. Y toda esta suma completa, que es la que multiplicaba 2m, será menor que la epsilon también. Y entonces al final esto nos quedó epsilon por la multiplicación de la n por la e. ¿De acuerdo, muchachos? Y pues bueno, no nos quedó la epsilon que nosotros necesitábamos. Ustedes ya saben qué se puede hacer para corregir las cuestiones, ¿cierto? O sea, aquí es cambiar entre n más m, igual en el otro, igual en el otro. En donde aparezcan las epsilon, cambiarlas por epsilon entre n más m, que es esta parte, para que al final, cuando hagamos todas las cuentitas, nos quede así bien bonito, que esto sea menor, que esto sea epsilon. ¿De acuerdo, muchachos? Y por lo tanto, lo que hemos demostrado es que hemos encontrado una partición, ¿de acuerdo? Que aquí sí fue un poquito más enredada. Por lo tanto, hemos encontrado una partición donde la suma superior de esta función con esta partición menos la suma inferior de esta función con esta partición es menor a la epsilon. ¿De acuerdo? Y esto ya concluye que nuestra función es integrable. Esto ya concluye, por lo tanto, que nuestra función es integrable. Entonces, con esto ya terminamos la primera parte del bloque. Todavía nos faltan algunas cosas por ver. No creo que este bloque nos alcance a dar el tiempo para ver Fubini. Entonces, es muy posible que el próximo bloque empecemos con Fubini y dedicarlo el segundo bloque justamente a eso, a Fubini y a cambio de variable, que me parece una buena opción. Entonces, aquí le dejamos en este video. Cuídense mucho y, pues bueno, no se pierdan las clases con Roger porque van a ver ejemplos de funciones, o sea, del DF, o sea, de este conjunto. Y pues este teoremita que también lo ocupamos y que fue importante. Entonces, cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao.